Bueno, ¿cómo así? Mis creencias pueden limitarme y si no soy quien yo creo que soy, por aquí anda el gato. Yo tenía hasta hace poco, bueno, sigo teniéndola y estoy tratando de cuestionarla, de cambiarla, y es la creencia de que no soy constante. Y como por muchos años creí que yo no era una persona constante, hacía cosas que confirmaban que de hecho no soy constante o no era constante. Pero lo que he aprendido sobre las creencias, especialmente las creencias limitantes, es ese no creer que yo soy así, es ese cuestionar. Y la cosa es que como tenía esta creencia por muchos años, la actué. No, hay una definición sobre las creencias limitantes y es que son pensamientos o ideas que nos impiden alcanzar nuestro potencial y lograr nuestros objetivos. Esas creencias son generalmente falsas y exageradas y pueden manifestarse como percepciones que limitan nuestras acciones y crean barreras autoimpuestas. Los ejemplos comunes incluyen la idea de que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos el éxito. Para superarlas es importante identificarlas y cuestionar su validez, así como reemplazarlas por creencias más positivas y empoderadoras. Y de hecho tengo varios ejemplos de una vez que empecé a entender qué son y cómo se ven las creencias limitantes. Hay uno de los ejemplos, esto fue hace ya varios años, cuando trabajaba en una empresa de ingeniería acá en Sydney, y me acuerdo que trabajaba con una compañerita de unos 25 años y me decía: Ana, es que los hombres son muy desordenados, todos los hombres son desordenados. Y creo que ahí se puede identificar cuando es una creencia limitante, porque es como la generalización. Para ella todos los hombres eran desordenados. Y entonces, como ella tenía esa idea, ella cada vez que un hombre hacía desorden o no limpiaba o hacía cosas para confirmar esta creencia, más y más se convencía. Pero entonces es interesante porque las mujeres muy probablemente hacíamos lo mismo que los hombres. Para ella el que las mujeres lo hiciéramos no daba idea de nada más, pero a los hombres al menor error de desorden o de no limpiar o de hacer algo que pareciera desordenado, simplemente le autoconfirmaba a ella lo que ella creía de que todos los hombres eran desordenados. Y de hecho en Colombia también pasa algo similar en cuanto muchas mujeres con las que he hablado, mis amigas o gente, mujeres de mi entorno, generalmente la idea es que todos los hombres son perros. Y bueno, sí, en Colombia lo pueden confirmar muchísimo, pero no son todos. Y de hecho, generalmente uno simplemente tiende, no siempre, a ver, no es que uno lo busque, pero la tendencia cuando uno cree que los hombres son perros es a relacionarse con hombres perros, porque si uno empezara a ver a los hombres tal vez distintos, bueno, y esto no es de hombres y mujeres, esto simplemente es, yo soy una mujer que vive las experiencias desde una mujer, y simplemente es esa idea que empezamos a tener de, bueno, todos o ninguna o ninguno. Y por ejemplo había hombres que también pensaban, es que todas las mujeres son bandidas, y pero yo no soy bandida, la mayoría de las mujeres que conozco no son bandidas, pero por alguna razón la experiencia de este hombre en particular era que las mujeres son bandidas. Pero entonces también veía el tipo de mujeres que le gustaban y veía el tipo de mujeres con las que se relacionaba, y bueno, había una tendencia. Ahí es donde llego a cómo simplemente nuestra tendencia es a confirmar lo que ya creemos. Y como empezamos a tener el ojo afinado, entonces lo vemos una y otra vez. Es como, pues este es un ejemplo del internet. A ver, esto no lo inventé yo, no me lo traje yo. Y es que si uno se empieza
a pensar en carros amarillos, lo único que empieza a ver son carros amarillos. Tuve un tipo específico de carro y todos los carros que veía mientras manejaba era ese tipo específico de carro. Y cuando mi novio compró otro carro, también solo veíamos ese tipo específico de carro. Esa es una tendencia y de hecho ese es un sesgo que, bueno, no podría ampliar más porque otra vez no tengo las herramientas o el conocimiento suficiente, pero estos son como los ejemplos que puedo dar sencillos en mi vida de cómo se ve una creencia y especialmente una creencia limitante. Bueno, ¿y de dónde viene esto? Ustedes se preguntarán de dónde sale esta otra aquí ahora hablando. Lo que sé sobre las creencias limitantes viene porque en el 2021, después del COVID, que fue muy duro, empezaron a haber ayudas y empezaron a haber proyectos para ayudar a las personas migrantes. Uno de estos fue un curso sobre inteligencia emocional, que de hecho como que a mí me voló la cabeza, fue demasiado interesante y me abrió las puertas a demasiado conocimiento que yo digo como que wow, es bastante impresionante. Si alguna vez usted ve un curso de inteligencia emocional, no lo dude, hágalo, son muy buenos. Y es que se empieza a convertir en esas cosas. Hay experiencias que una vez uno sabe o cosas que ve, ya no puede no verlas, es como que están ahí. Entonces de ahí me empecé a dar cuenta, especialmente de las creencias limitantes de otros porque se vuelven un poquito obvias, pero también empecé a darme cuenta de las creencias limitantes mías. Entonces lo que aprendí es que muchas de estas creencias ni siquiera son nuestras. Muchas de estas creencias las heredamos a veces de nuestra familia, de nuestra cultura, tal vez fue algo que aprendimos en el colegio, y muchos miedos que a veces ni siquiera nos pertenecen. Y yo crecí especialmente con ciertas ideas sobre el éxito, sobre el trabajo, hasta las drogas, la religión, bueno, como que hasta que salí de mi familia para estudiar la universidad, todas esas creencias que tenía, de hecho, eran las creencias de mi familia y eran alimentadas por mi familia y por mi entorno. Cuando salí a la universidad, esas creencias fueron cambiando. Estas creencias tal vez ya no creía lo mismo sobre la religión, no creía lo mismo sobre las drogas y sobre muchos otros temas. Y sobre todo que muchas de estas cosas que creían especialmente sobre el trabajo, sobre la pareja, cambiaron drásticamente cuando me fui de Colombia, porque si bien somos pasionales, apasionados, bla, 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 lo que digan que somos, creo que también tenemos una forma de querer un poquito tóxica. Otra vez no puedo generalizar, pero al menos siento que era mi experiencia cuando vivía en Colombia. Y me doy cuenta que pues hoy pienso muy distinto a mi Ana de hace 10 o 15 años y creo que eso está bien, o al menos esa es mi opinión al respecto. Y aunque agotador un poquito, creo que ese cuestionamiento constante es lo que me ha llevado a construir las opiniones que tengo y las creencias que tengo en estos momentos. Y creo que en el proceso es una de las cosas que más me ha ayudado a crecer. Hay una de mis creencias de las que quiero hablar especialmente y es sobre la constancia, porque por muchos años, creo que toda mi vida, he sentido y he construido una versión de mí que no es constante. Entonces como que me comparaba o miraba cómo las otras personas lo hacían, o al menos, e incluso ahora con las redes sociales, que como que todo aumenta esa ventana de acceso que tenemos a la vida de las otras personas, pareciera que otras personas son capaces de ser constantes constantemente. Y las comparaciones son odiosas, pero entonces, ¿por qué yo no puedo? Porque yo no puedo ser constante. Y de hecho, en este curso fue una de las preguntas que nos hicimos porque, bueno, la pregunta era, Ana, si usted no es constante,
¿Cómo me puede decir que entonces usted consiguió su título de arquitecta, logró llegar a Australia? Sí, de hecho, para llegar a Australia se requiere hacer un proceso de migración, con visas, con todo el proceso. Eso no parece de una persona que no sea constante. Y como que se me empezó a cuestionar muchas de las cosas que había hecho y que había llegado y que había logrado, que parecen de una persona constante, pero por alguna razón yo tenía en la cabeza la idea de que yo no lo era. Y lo que pasa es que yo soy constante, pero resulta que mi atención trabaja un poquito diferente, no sé si a la de otros, a la de todos, pero siento que es un poquito particular porque de hecho envidio mucho a las personas que pueden estar quietos en una oficina todos los días, todo el día y que pueden estar ahí enfrente. Para mí no hay algo más mortificador. De hecho, hay cosas que me drenan mucho y esa es una de esas cosas. El estar en la oficina sentada todo el día, como que siento que la energía al final del día, al final de la semana, se me drenó, se me fue para otro lado. Y creo que ese es uno de los cambios que estoy empezando a hacer, empezar a entender un poquito por qué sentía que no era constante. Y de hecho, uno de los ejercicios conscientes que estoy haciendo es este podcast. Al principio, cuando lo empecé, yo dije, bueno, esta es una de esas ideas más que tengo. Y de hecho, lo pausé por un tiempo. Y hay días que digo, bueno, pero ¿y si sigo? Mejor paro. Pero este es un trabajo activo que estoy haciendo, de hecho, para demostrarme a mí misma que yo sí soy constante. Y mi meta inicial eran 5 episodios. Este es el 7º. Entonces como que hubo una pausa, porque bueno, hubo un momento en el que no me estaba sintiendo tan bien, pero aún así grabé los episodios y son los que he estado publicando mientras estaba en Australia sobre Colombia, o de los episodios que estaba en Colombia. Entonces, esta soy yo cuestionando mis creencias y esta soy yo haciendo el ejercicio activo de darme pruebas que comprueban que, de hecho, yo sí soy constante, pero estoy tratando de entender mi constancia y tratando de definir cómo se ve constancia en mi vida y cómo se ve el continuar haciendo cosas durante un tiempo determinado o durante mucho tiempo, porque tal vez no se ve igual a cómo se ve para los otros. Y eso me lleva a otra creencia, y esta creencia es sobre el éxito, porque creo que ahora que lo noto en retrospectiva, yo he sido exitosa a lo largo de mi vida. Siento que fui muy exitosa cuando me gradué, siento que fui muy exitosa cuando me vine para Australia, y como que ciertas cosas que he conseguido en mi vida para mí significan éxito. La cosa es, y me he dado cuenta que el éxito cambia, y creo que el éxito ha cambiado en mi vida. Otra vez, hace 10 o 15 años mi definición de éxito era muy distinta, bastante diferente a cómo se ve el éxito para mí ahora. Hace 15 años, 10 años, mi meta o el éxito para mí era trabajar como arquitecta, trabajar en una oficina, trabajar en proyectos reconocidos. Hoy, si bien eso es interesante, ya no son una definición de éxito en mi vida. Creo que ahora la definición se está yendo más hacia tener tiempo, hacia tener flexibilidad, hacia poder compartir tiempo con mi familia, hacia tener oportunidades de disfrute. Y entonces ese éxito que ha ido cambiando con el tiempo y que lo he podido identificar, creo que me hace pensar en estos momentos, bueno, si éxito hace 5 o 10 años o en los últimos 3 años se veía así, ¿cómo podría definir yo éxito en estos momentos? Porque entonces la creencia de éxito tal vez de mi familia y de mí misma hace un par de años, hace 10, 15 años, creo que estaba bastante definida por cómo pensaba mi familia que se veía éxito. Pero como he estado tantos años lejos de mi familia, por fuera de ese núcleo, ya no comparto tantas de esas ideas. Entonces creo que aquí empiezo yo a crear una definición de éxito
que me defina a mí, porque al final del día yo soy la que estoy viviendo esta vida y no creo que nadie más pudiera definir éxito por mí. Bueno, y hoy les traigo una historia que resuena muchísimo con partes de mi historia también y lo quería compartir por esta razón. Mi amiga me empezó a contar hace unos meses, quiso montar un emprendimiento. Se puso juiciosa, compró materiales, hizo un curso, abrió la cuenta de Instagram, les contó a todos los amigos, mejor dicho, iba bien. Un día una clienta le escribió porque el pedido se le había demorado y no llegaba. Nada grave, una demora. Pero ella me dijo que apenas leyó ese mensaje pensó, yo sabía que no servía para esto. Entonces empezó a contestar tarde los mensajes, dejó de publicar, empezó a posponer cosas. En vez de preparar los pedidos, se ponía a cambiar el logo otra vez, a organizar colores, a hacer cualquier cosa menos vender. Hasta que un día cerró todo y cuando una amiga le preguntó por qué, respondió muy tranquila, es que yo no soy constante. Una pregunta, ¿cuántos años llevas trabajando? Me dijo 8. ¿Cuánto lleva cuidando a su mamá desde que se enfermó? Casi 3 años. ¿Y el gimnasio al que va? Llevo más de 1 año. Entonces le dije, bueno, qué raro, porque para ser tan inconstante hay un montón de cosas que lleva haciendo hace ya varios años. Después me respondió, nunca había contado esas como pruebas y creo que ahí está el problema. Cuando creemos algo sobre nosotros, nos volvemos expertos buscando evidencia para confirmarlo. Todo lo que demuestra que sí somos inconstantes, malos para el amor, perezosos, desordenados o no tan inteligentes, eso sí cuenta. Pero todo lo que demuestra lo contrario, lo explicamos. Es que eso fue suerte, es que eso era fácil, es que ahí me tocaba, como si nuestra cabeza estuviera haciendo trampa para no cambiar de opinión sobre quiénes somos. Y desde esa conversación no he dejado de pensar en una cosa. ¿Cuántas decisiones de mi vida habré tomado simplemente para seguir teniendo razón sobre una historia que llevo años contándome? De pronto empieza mucho antes. Empieza el día en que uno decide creer una historia sobre sí mismo y después pasa años enteros esforzándose para demostrar que era cierta. Bueno, así que ahí sigo cuestionando qué creo que soy, qué creo que necesito y que todo eso en realidad ni siquiera es mío. Y a ustedes les dejo una pregunta. ¿Cuál es esa creencia que llevan actuando tanto tiempo que ya ni se preguntan si es verdad? Muchas gracias por estar aquí y espero que me cuenten en los mensajes cuáles son esas creencias que han cambiado. Gracias, chao.